Si ustedes tuvieran que pedir la venia, ¿qué argumentarían? Victoria. Yo, Victoria, no Justicia. sé si... Ah, Ah, hay dos. siempre pasa lo mismo, profe, díganos por el El apellido. apellido. ¿Ustedes no ven ahí el orden de las manos? Ah, ¿no? Mira. Bueno, Victoria de Marco. Está, que usted había dicho, profe, que era para poder salir de la indivisión, porque si no, no había manera, como eran tantos. Bueno, no vale entonces. ¿Alguien quiere agregar algo? Entonces, Sí, hablamos exactamente de eso, de salir de la indivisión y de no perjudicar a las otras personas por parte de los menores de edad en el negocio. bien. Damián. No puede ser por una utilidad del menor, tipo que la necesite en un tema médico o algo así. Bueno, lo que estamos ahora yendo es el caso concreto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en este caso? Bueno, podría ser en, en un caso de que el menor, bueno, tiene que ser trasplantado, tiene que comprar un medicamento costosísimo porque padece cáncer, tiene que, no sé, pueden haber, las hipótesis pueden ser infinitas. En ese caso sí, se podría justificar por ahí. Y ahí, bueno, el sentido utilidad del menor parece un sentido más bien económico. Entonces ahí, bueno, el tema de la enfermedad del menor entra por la necesidad o por la utilidad. Bueno, parece que entra más cómodo, por lo menos, por la necesidad, que el menor necesita acceder a un tratamiento, que el Fondo Nacional de Recursos no se lo da, etcétera, y por eso tiene que hacer la enajenación. Ahí yo creo que tampoco va a haber problema. Gabriela. Pero aquí no también el juez tendría que comprobar o verificar de que los padres no pueden sustentar esos costos, porque una de las obligaciones es de los padres, ¿no? De la salud del menor, ¿no? La obligación de alimentos, sí. Bueno, es una buena pregunta y va a depender, supongo, del contexto, porque acá supone un contexto de que el menor tiene el bien y o lo estamos dando por supuesto. Es buena la pregunta porque nos hace aclarar, a ver, bueno, ¿en qué contexto? Porque si fuera un contexto de padres notoriamente solventes y que pueden hacerse cargo de las prestaciones del menor, podría sostenerse que entran dentro del concepto de alimentos. Bien, entonces el padre debe los alimentos al menor y dentro de los alimentos debe la asistencia sanitaria. Ahora, del otro lado, te pueden decir también, pero dentro del concepto de alimentos, ¿debe una asistencia sanitaria normal, por así decirlo? En un caso de anormalidad, bien, ¿podría pedir la enajenación? Bueno, ahí se entran en las zonas grises y lo que podría llegar a ser un caso difícil, quizá, depende cuánto lo complejicemos, ¿no? Pero lo importante, por eso la teoría es importante en el sentido que ustedes tengan las herramientas para después enfrentarse a cualquier caso complejo, por complejo que sea y por imprevisto que sea. Porque este caso yo no lo he visto, este caso que plantea la compañera, y bueno, tampoco soy experto en derecho de familia, ¿no? Pero acá estamos utilizando una venia porque se hace el análisis de un negocio jurídico y si cumple o no con el poder normativo negocial, que es propio de obligaciones. Pero quizá el volumen de casos de venias esté más en el derecho de familia que en el derecho privado, que en el derecho de los contratos y de las obligaciones. Pero sí, puede ser un caso interesante. Ahí pueden argumentar para los dos lados, o primariamente. Después, en los detalles del caso, quizá le pueden dar el inclinar la balanza para un lado o para el otro.
pero gracias por la participación, porque es interesante lo que planteé. Bueno, entonces decíamos, bueno, acá si nosotros, ustedes van a ver después en compraventa, la venta de cosa común en subasta cuando no admite cómoda división. Bien, o sea, el Código Civil prevé en la parte final de la compraventa cómo es el procedimiento, o sea, una especie de compraventa especial en el caso de que la cosa sea común y no admita cómoda división. Que no admita cómoda división, después hay bastante jurisprudencia en el sentido de, bueno, cuándo admite y cuándo no admite. Entonces ahí que la división material, por ejemplo, del bien, sea posible, no significa cómoda división, porque puede ser un bien que materialmente pueda ser dividido, por ejemplo, una chacra o incluso una propiedad que, bueno, es una propiedad de un solo padrón con un área suficiente como para dividirlo en propiedad horizontal. Bueno, ahí la jurisprudencia lo que dice es, bueno, si el bien pierde valor, bien, si va a perder valor, eso, por ejemplo, si yo vendo el bien como propiedad común, el valor es de 200. Ahora, si después lo divido en propiedades horizontales y vendo cada propiedad horizontal por separado, el valor es de 80, cada una. Entonces dice, bueno, ahí pierde valor. Entonces, eso significa que no es el concepto de cómoda división, no lo abarca porque termina siendo perjudicial. O sea, además de cómoda, tiene que ser no perjudicial la división. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, dice si son, bueno, los coindivisarios no tienen buena relación entre sí, y dividir el bien en dos unidades de propiedad horizontal, por ejemplo, implicaría mantener un relacionamiento, un mal relacionamiento sería, entre los coindivisarios durante el tiempo que dure, hasta que uno no venda. Entonces ahí tampoco, ahí se ha descartado la posibilidad de cómoda división y se opta por la enajenación del bien. Lo que yo les decía respecto al remate, que es mejor vender el bien así en un negocio de compraventa particular, privado, o sea, no en subasta pública, porque eso tiene dos ventajas. La primera ventaja es que generalmente se logra mayor precio. La segunda ventaja es la certeza, que yo si vendo un bien de manera por una compraventa común, bueno, yo tengo la posibilidad de ponerle el precio y si no se llega al precio, no aceptar. Bien, digo, lo vendo en 200. Ahora, si vienen a ofrecerme 180, tengo la posibilidad de decir que no y esperar hasta lograr 200. Eso me da certeza respecto al precio. En una subasta no. En una subasta, ahí un poco queda en manos del martillero el tema. Bien, entonces puede ser que el martillero diga, bueno, no hay una oferta adecuada, bien, y se frustra el remate. Pero si el martillero entiende que la oferta es adecuada y generalmente hay ofertas menores al precio, al valor venal, al precio de mercado, va a aceptar, y eso implica un perjuicio, bien, porque se enajena el bien a un valor menor al que se podría haber enajenado en una compraventa común. Gabriela. Me quedó una duda para preguntarte. Esto estamos hablando entonces que es un remate judicial, no es el remate extrajudicial. No, ¿O es lo mismo? No, cuando en la venta de cosa común por subasta, el remate es judicial. Gracias. Pero esto no es el caso, ¿no? Les estoy poniendo un caso de remate. Sí, Victoria.
Pero, profe, una duda. Si el artículo ese no es considerado una norma de orden público por la autonomía de las partes, ¿no se podría directamente hacer la venta privada y listo? Por todos estos motivos, sin tener que fundamentar. No entendí muy bien. A ver, afiname el planteo. Claro. Usted decía que cuando hay un bien común que no es divisible. Vamos por parte. Es de orden público, sin duda, sí. Segundo punto. Es de orden público, esa era mi duda. Sí, sí, sí. Entonces la parte no puede impactar en contrario. Está. Claro, toda norma que establece una regla de poder normativo negocial es de orden público, porque justamente le está diciendo usted no puede celebrar un negocio jurídico respecto a una compraventa entre cónyuges, respecto a una donación entre cónyuges, respecto a una enajenación de bien menor, respecto, o sea, le dice, no puede celebrar este negocio. Entonces, si le está diciendo que no puede celebrar este negocio, sería absurdo permitirle que celebre el negocio derogando esa norma. Claro, pero mi duda en realidad iba más por el otro lado, por el tema de la subasta, cuando el bien era indivisible, todo eso que veníamos hablando recién. Sí. Mi duda era puntual. Si el artículo que establece eso, que la subasta tiene que hacerse cuando hay un bien indivisible, si esa norma puntual es de orden público. Porque como se fundamenta en el escrito se obtiene un mejor precio haciéndolo por una venta privada. Entonces, también será que si no es de orden público lo pueden hacer igual. No, no es de orden público. Eso es una posibilidad que regula. Le dice, bueno, si no hay, lo que hace la norma ahí es, ¿cómo le voy a decir? Es prever la posibilidad de que en caso de indivisión, un comunero obligue la división al otro, para que no permanezca el bien en indivisión. Pero se le prevé la posibilidad coactiva. Entonces, ¿qué está previendo la norma? Que no hay acuerdo entre las partes. Y para haber compraventa privada tiene que haber acuerdo. Entonces, no hay acuerdo de las partes en enajenar privadamente, entonces la norma le otorga el derecho a una de las partes de salir de la coindivisión, enajenando el bien en subasta. Lleva un proceso, ¿no? Es un proceso monitorio. Que en ese, si quieren podemos verlo, yo tengo ahí también uno que interviene justamente en una indivisión de un bien entre mayores de edad, entre personas que no tienen limitado el poder normativo negocial. Entonces ahí alguien compra no me acuerdo cuánto es que tiene, pero tiene creo que el 66%, las 2/3 partes. Y claro, y la otra persona, el otro titular, no tienen domicilio, no tienen datos de él, no saben ni dónde está. Entonces ni siquiera es posible proponerle una compraventa, y lo que hacen es solicitar bien el cese de la coindivisión mediante remate. Entonces es un proceso monitorio. Ustedes si ya han visto procesal van a ver que, no sé si ya han visto monitorio. Bueno, en el proceso monitorio se da la inversión del contradictorio, que se llama. No se hace el proceso y después se llega a una sentencia. Se sentencia desde el arranque y después se le da la oportunidad de defensa. Bien, en un proceso normal, en el proceso ordinario y extraordinario, se hace el proceso de conocimiento, que se llama, y se llega al final a una sentencia. Bien, el juez conoce, averigua la verdad y falla. En el proceso monitorio, en virtud de la certeza inicial, por ejemplo, un proceso monitorio, un proceso de ejecución de un vale, de un cheque, bien, o sea, ya hay una certeza inicial. Dice, sí, claro, acá tengo un documento que me acredita fehacientemente una deuda, y en este caso hay un documento que le acredita fehacientemente que hay copropietarios. Entonces el juez falla inicialmente, en el caso de la ejecución de un vale o un cheque, por ejemplo, condena el pago y decreta el embargo, en el primer decreto. Y después le da la oportunidad de defensa a la parte. O sea, se invierte el contradictorio.
Eso es básicamente un proceso monitorio. Y en el cese de la coindivisión es mediante un proceso monitorio, o sea, se parte de una certeza inicial del derecho que tiene la parte para solicitar el cese de la coindivisión. Pero bueno, no me quiero ir muy por otros caminos paralelos, porque si no nos podemos ir mucho del tema y hay personas que no van a entender. Lo que sí quería destacarles es que, bueno, que en ese proceso es el análisis básicamente va a consistir en analizar si el bien admite cómoda división o no. En este no. En este que estamos viendo ahora, del menor sujeto a patria potestad, la norma que estamos aplicando es el 271. Entonces tenemos que analizar la necesidad y utilidad. Bueno. Si quieren, después pueden ver el 1755 y el 1756. Yo no quise leerlo ahora para no entreverarlos, pero esos son los que regulan la venta de una cosa común por licitación o subasta. 1755, 1756. Y cualquier duda lo conversamos en clase, incluso ya les digo, podemos analizar un caso de esos. Pero me parece un caso más para compraventa ese, para contratos, que para poder normativo negocial, porque ahí no está discutido ni el poder normativo negocial ni el poder de disposición. Es un caso más para analizarlo en un taller de contratos que en un taller de obligaciones. ¿Se entiende? Bueno. A ver qué dijo el defensor acá. Bueno, y esto pesa también, dice. ¿Ustedes están viendo, no, el escrito? Sí, profesor. Sí. Dice, en el caso, la necesidad se encuentra justificada en el hecho que se trata de un bien en división en el cual la cuota parte del menor es del 5,55. Esto pesa también, porque si el menor tuviera un porcentaje mayor, quizá, pero teniendo un 5,55 parece que sería un ejercicio abusivo del derecho querer resistirse a la venta del bien para cesar la indivisión, ¿no? Porque bueno, si el menor tuviera el 90% y tiene otros bienes, como en este caso tiene más bienes, ¿no? Es toda una sucesión. Se podría decir, bueno, podría el menor adquirir, yo qué sé, si tuviera el 90%, podría adquirir el 10% restante con la venta de otro bien o dependiendo, o sea, se podría dar un escenario un poco más complejo. Pero acá, como es el 5,55, parece, ya les digo, sería probablemente abusivo sostener que el menor se puede resistir a la venta del bien. Dice, según surge del certificado de resultancias de autos y de la partición. Ahora reconecten acá con lo que habíamos pedido en la respuesta de expectativa. Habíamos pedido que se acredite la partición para ver cuál era el porcentaje que tenía el menor y además quiénes eran los copropietarios. Porque de 10 herederos, ese bien le puede tocar a 5 o a los 10. Bien, entonces decíamos, si no está hecha la partición, tienen que comparecer a vender todos los herederos para asegurar que el poder de disposición. Bueno, esta situación de indivisión es justificación suficiente de la necesidad de enajenación del bien porque cada propietario tiene derecho a hacer cesar la coindivisión, incluso mediante enajenación del bien. Y acá están los artículos que les decía recién. Y la minoría de edad de uno de los comuneros no le otorga un derecho en contrario. A su vez, respecto a la venta en subasta pública, la compraventa privada
brinda los beneficios de celeridad, certeza del precio y, según lo que normalmente acaece, mayor precio. Por lo que la negativa de la compraventa privada implicaría un perjuicio tanto al menor como a los demás comuneros sin exigencia jurídica de hacer. En consecuencia, a entender del defensor, cumple el requisito. Respecto al poder de disposición. Acá, ¿cómo afecta el poder de disposición? ¿En qué aspectos de una compraventa? De este tipo de compraventa. No se peleen, no se peleen. Hay tiempo para todos pueden hablar. Poder de disposición. ¿Qué era el poder de disposición? ¿O qué es? Porque no ha cambiado el concepto. Lo repasamos, ¿se acuerdan? Victoria. No es se escucha así, no es el poder para poder disponer, valga la redundancia, de una cosa y afecta en este caso a la eficacia. Sí, pero, a ver, esto suele pasar en las preguntas de parcial o examen. ¿Qué es el poder de disposición? El poder de disponer. No me repita los términos del concepto que queremos definir. A ver, Damián. No era la disposición de la esfera jurídica de cada persona, o sea, la normativa que podés disponer para justamente la enajenación o la compraventa. Bien, a ver, vamos a definir qué es el poder. ¿Qué es un poder jurídico? No el poder en el sentido, me dio poder para enajenar, no, ¿qué es el poder como situación jurídica? El tener la posibilidad de hacerlo, si queremos. La posibilidad de hacerlo, bien. O que le da una potestad legal, ¿no? ¿Quién está hablando? Susana Reyes, perdón, no levanté la mano. Bien, tiene la posibilidad, la potestad. ¿De qué? De disposición. ¿Qué es disponer? Es producir eficazmente efectos en su patrimonio, que era un poco lo que quería decir, me parece, Damián. Y ahí vamos a distinguir, bueno, el poder de disposición es en un negocio que crea efectos personales, como un contrato, es el poder de crear eficazmente obligaciones en un patrimonio, en la esfera jurídica de una persona. Y si hablamos de negocios con efecto real, bueno, es el poder de transmitir eficazmente el derecho que queremos transmitir. Entonces, bueno, ¿qué significa llevándolo a un contrato de compraventa y a la tradición? Bueno, que para celebrar la compraventa se tiene que obligar la persona que se obliga, o la persona que tiene representación puede obligar a la representada. Bien, pero no puede, decíamos, Silvina no puede obligarlo a Hugo sin consentimiento de Hugo, sin voluntad de Hugo. Entonces ahí nos íbamos al arranque. Bueno, la autonomía privada, ¿qué es? Es la posibilidad de hacer negocios jurídicos dentro de la esfera jurídica de quien los hace. Bien, y el paradigma ahí es la voluntad. Lo que se requiere es la voluntad, porque es la voluntad del sujeto lo que va a determinar el ejercicio de su libertad. Bien, entonces estamos dentro de la esfera individual del sujeto, que es libre, y el sujeto libremente decide obligarse. Pero ¿qué es lo que determina el ejercicio de la libertad? ¿O cuál es el mecanismo? La declaración de voluntad. Entonces, para determinar si un sujeto, si existe poder de disposición en un contrato,
hay que ver si quien declara la voluntad es efectivamente el obligado. O sea, es el titular de la esfera jurídica que se va a ver afectada con la obligación. ¿Es o no es? Ah, es. Bárbaro, hay poder de disposición. No, mirá, acá está declarando la voluntad Silvina Vila de que Hugo Díaz se obliga. Ah, bueno, pero entonces no hay poder de disposición. No, hay sí, porque ella comparece en representación de Hugo Díaz. Bueno, entonces eso le da poder de disposición. Entonces por eso se dice que el poder de representación es un subtipo de poder de disposición. Ahora, cuando es un negocio real, lo que hay que identificar ahí es, bueno, ¿tiene poder de disposición para hacer la tradición? ¿Qué significa esto? Bueno, si se obligó a transmitir la propiedad, que sea el propietario. Si solo se obligó a transmitir la posesión, simplemente tiene que entregar el bien y va a transmitir la posesión. Sebastián. Perdón, profe. Sí, es como dice Gamarra, que da un salto 2 pies en la cabeza del representado. Creo que dice algo de eso Gamarra, ¿no? Qué frase graciosa es. Sí. No sé si lo da a 2 pies o da el salto con un pie solo. La verdad que no tengo ni idea. Pero si la frase le es didáctica e ilustrativa, bienvenida sea. Bueno, poder de disposición acá. Acá hay que ver dos aspectos del poder de disposición. Si el menor entonces, porque Damián. Supongo que sí, porque es el derecho de que él tiene que él va a vender, ¿no? O sea, debería efectuarse que realmente es de él para poder vender su derecho de propiedad. Bien, y eso me voy a... Soy un niño de 10 años preguntón. ¿Y por qué? Gabriela. Porque uno no puede vender o dar cosas que no está dentro de su esfera. Bueno, si yo miro el Código Civil, vamos a leer el 1669. Sebastián. Es que en realidad sí se puede vender cosas ajenas. La cosa a la hora de hacer la tradición, ¿no? Bueno, lean el 1669, porque capaz que no todos lo tienen tan claro. Alguien que lo lea, por favor, en voz alta. ¿Lo leo? Sí, adelante. La venta de cosa ajena vale, sin prejuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción. Bien, la venta de cosa ajena vale. O sea, si la persona... Diana, ¿qué iba a decir? Que en realidad lo que decíamos siempre en bienes y repetíamos mucho era que en realidad lo que no se puede es transmitir más derechos de los que uno tiene. Entonces, vender podés vender, el tema es que no va a ser eficaz el efecto que se esperaba, la otra persona no se va a hacer dueña, va a tener un derecho distinto, por ejemplo, si lo que se busca es transmitir, digamos, el dominio. Bien, si lo que se busca es transmitir el dominio, bien aclarado esa parte final. A ver, Damián y después Mía, y seguimos. Supongo que dice sobre el perjuicio, o sea, vos podés vender algo ajeno en cabo en que no entre en perjuicio a esa persona, a ese tercero. Bien, Mía. Yo lo que iba a decir era que a la primera pregunta de por qué tipo se necesitaba comprobar, era que porque el poder de disposición en realidad lo sigue teniendo el niño, o sea, el niño que va a vender, y después con respecto a lo otro, era que se puede hacer la venta de cosa ajena, pero que no iba a ser eficaz siempre y cuando, como dijo la compañera, se quisiera vender, o sea, transmitir el dominio y no la posesión. Bien,
Vamos a ver unos artículos ahí. ¿Se acuerdan que habíamos el 1686? A ver, vamos a leerlo. Yo lo leo si quieren. Ah, había uno levantando la mano. Sí, adelante igual porque Gabriela es altamente participativa. Está bueno que participen todos. Cualquiera. Leo, entonces. Sí, dale. Artículo 10. Ay, se me fue. 1686. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Artículos 758 y 779. La tradición se verifica conforme a las reglas establecidas en el título 3 del libro tercero. Bien, ¿y el 758 te animás, Gabriela? Hay artículos para todos, ¿eh? Vayan haciendo fila. El artículo 758. O cualquiera. Yo porque como yo he levantado la mano y no le... ¿Lo leo? Sí. Bueno, está en el título 3 de la tradición y dice: la tradición o entrega es la transferencia que hace una persona a otra de la posesión de una cosa con facultad y ánimo de transferirle el dominio a ella. Artículos 1252, 1335, 1337 y 1680. Bien, ya lo habíamos visto, pero es algo que como que cuesta que se arraigue el concepto, entonces lo estamos repitiendo. En la compraventa, legalmente la persona se obliga a entregar, a hacer la tradición, por eso la compraventa a cosa ajena vale, y por eso la tradición también vale. Es totalmente válida. Pero como decía un compañero al principio, claro, la compañera, perdón, al principio, va a transmitir los derechos que tiene. Si la persona que hace la tradición es el propietario, transmite la propiedad. Si la persona que hace la tradición es simplemente un poseedor y no es propietario, va a transmitir la posesión. Y en el caso del arrendamiento, por ejemplo, se transmite solo la tenencia. Eso es una tradición en sentido más amplio. Ahora, ¿por qué nosotros teníamos que ver si, entonces, si la compraventa es válida y eficaz, aunque sea de cosa ajena? Válida y eficaz, no solamente válida, es válida y eficaz. Está todo bien si hace compraventa de cosa ajena. Ahora, ¿por qué el defensor pidió que se acreditara con la partición quiénes eran los titulares del bien? ¿No se acuerdan de eso? No fue hace tanto, ¿eh? ¿Para dónde está? A ver qué dice acá. A ver, Victoria. Iba a decir eso, que se habían obligado a transmitir el dominio, precisamente. Por eso tienen que probar cómo lo obtuvieron y si tienen realmente la... Claro, el tema acá es la famosa cláusula de título perfecto. Ellos fueron más allá de lo que dice la ley. Bien, previeron la transmisión de la propiedad. Entonces, para evitar que haya incumplimientos, bien, para evitar que el negocio complique al menor, hay que desde el vamos, se exigía que comparecieran todos los titulares del bien, que eso sería todos los sucesores en caso de que no se hubiera hecho partición, y en caso de que se hubiera hecho partición, todos los que resultaron adjudicatarios del bien. ¿Para qué? Porque no, a mí al defensor del menor no solo le interesa que le cumplan al menor, le interesa también que el menor cumpla, o sea, que se cumpla el contrato y no tenga problemas. Bien, entonces, por eso, en el poder de disposición, vamos a analizar que el menor sea el propietario del bien.
Entonces dice, en el poder de disposición de fulano y de los demás enajenantes se encuentra acreditado en este proceso con el certificado de resultancias de autos, que es el que me dice quiénes son los sucesores, el certificado de resultancias de autos, o el CRA, algunos le llaman el CRA por sus siglas en español, CRA, certificado de resultancias de autos, es cuando se termina la sucesión, es un certificado notarial o expedido por el actuario que dice que, bueno, en el proceso tal se tramitó la sucesión de fulano y resultaron declarados los siguientes herederos y relacionados los siguientes bienes. Y eso es el título, bien, que después van a tener los distintos sucesores. Para hacer la partición, después de hecha la partición, el título va a ser la partición en sí. Entonces, se encuentra acreditado certificado de resultancias de autos, donde resulta que quiénes son los sucesores, y la partición de esa sucesión, donde va a resultar quiénes son los titulares del bien. Pero además, acá no comparece el menor. Bien, comparece la madre en representación de él. Entonces, hay que acreditar el poder de representación. ¿Cómo se acredita el poder de representación de la madre? Con el testimonio de partida de nacimiento. Bien, entonces el poder de representación se analiza más en obligaciones respecto al negocio de apoderamiento, porque es lo que reviste más complejidad y cómo se da y si lo invoca y si no lo invoca. Pero cuando es representación legal, ¿cómo se va a acreditar? Se va a acreditar mediante la demostración del hecho que da lugar a la representación. ¿Cuál es el hecho que da lugar a la representación? Ser la madre o el padre. ¿Cómo se demuestra que alguien es hijo de una persona o que alguien es padre o madre de una persona? Con el testimonio de partida de nacimiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿qué dice el defensor después? Dice, claro, yo le otorgo la venia acá, pero si celebran la compraventa dentro de un mes, y en ese transcurso resulta que se estaba tramitando un proceso de pérdida de la patria potestad porque la madre quiso matar al hijo. Ah, ¿cómo que no vas a vender? Y lo agarró del cuello y lo tenía medio estrangulado y entró un vecino, llamaron a la policía. Y bueno, todo eso que el defensor prácticamente no tiene como saber, resultó en la pérdida de la patria potestad de la madre. Entonces, si al momento de la compraventa la madre no tiene la patria potestad, no hay poder de representación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Acá lo que pide el menor es que se imponga como condición de la venia la obtención de certificado de resultancias de certificado del registro de datos personales en el que surja que no existe pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad al momento de celebración de la compraventa. Porque exigirlo en este momento, dice, no garantiza que la misma situación al momento de celebrar el negocio. ¿Se entiende? O sea, yo no, si lo pido en el proceso, es no me garantiza, estaba buscando el término, no me garantiza que al momento de la compraventa la situación esté invariable. Entonces, lo que le pido al juez es que condicione la venia a que en el otorgamiento de la escritura se obtenga ese certificado. ¿Se entiende eso? No es muy complicado, pero capaz que a alguien no le queda muy claro. Porque una cosa es hablarlo en teoría y otra cosa en la práctica. Florencia.
¿Puedo repetir cómo se llama el certificado? ¿No lo están viendo en pantallas ahí? Certificado de actos personales en el que surja que no existe pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad. Ahí búsquenlo en la 16871, es la ley de registro. Y ahí el artículo 35, número 13, que prevé expresamente que se van a inscribir la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad. Entonces yo le pido el registro de actos personales, tienen registro de la propiedad, registro de actos personales, acá estamos dentro del registro de actos personales, que es en el que se inscriben las interdicciones y, en concreto, la suspensión, limitación o pérdida de la patria potestad. Entonces es en ese registro donde nosotros, con un formulario y un tributo que se paga mediante timbre, hacemos una solicitud de información y el registro nos informa si a la fecha de expedición de ese certificado existen o no limitaciones o suspensiones de la pérdida de la patria potestad de fulano respecto a mengano. Ahí el formulario lo tenemos que presentar con los nombres y cédula de identidad de los sujetos y el registro va a informar. Lo que se hace en la operativa es que se fija, se determina la fecha del negocio para tal día a las 4 de la tarde. Entonces, primero se obtienen los certificados y después se solicita una ampliación. Entonces la ampliación ya se calcula que salga para el día de la compraventa. Entonces, obtiene los certificados a las 3 de la tarde y a las 4 está firmando. Esa es la manera de asegurarse de que el negocio se hace el mismo día que se obtuvo el certificado. ¿Se entiende cómo es la práctica? Es bastante difícil si nunca han estado en un negocio, pero por lo menos les cuento cómo es. Y bueno, después yo les voy a dejar mi correo y mi teléfono para que hagan cualquier consulta que quieran, como estudiantes, como profesionales, porque resulta, a veces es difícil bajar a tierra las cosas. Yo recuerdo, yo trabajé en un estudio jurídico desde los 15 años, y cuando nos recibimos, todos mis compañeros me preguntaban a mí, porque claro, yo tenía más experiencia, porque es cierto que cuando uno se recibe, yo veía las cosas de otra manera que aquel que nunca había, que no tenía baranda, por así decirlo. Se dice, mirá, no, aquel tiene baranda es porque tiene mucho juzgado, porque ha ido 1000 veces juzgado a preguntar y no sé qué cosa, y uno va agarrando práctica. Entonces, por eso les digo, al final del taller yo después les voy a dejar mi contacto, ya tienen el correo incluso, o sea, pueden contactarme, y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, porque muchas veces uno puede pensar, qué complejo que es esto, y uno en 2 minutos le dice, no, mirá, tal cosa, y se descomplica aquello que pensaban que era complejo. O puede haber cosas que quizá uno piensa que no son complejas, y en realidad son re complejas. La práctica las complejiza, algo que parece sencillo, en la práctica de repente hay 4 posturas distintas, que es lo que pasa a veces, cada maestrito con su librito, va a un juzgado, sostiene una cosa, va a otro juzgado y sostiene otra, y se puede complicar. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? De lo del, ¿entendieron cuál es la finalidad de esta condición? ¿Cuál era el artículo que decía de enajenar coso de un tercero? ¿Cómo? El 1658 era algo así. Pero el artículo que decía ¿qué? Porque no me quedó claro lo que Es que decía. no me acuerdo muy bien lo que decía el artículo. El artículo 1686 de venta de cosa ajena. Ahí va, muchas gracias. No, el 1686 es las obligaciones del vendedor.
El 1669 es el de compraventa de cosa ajena. Bien, 1686 me dice cuáles son las obligaciones del vendedor. El 1669 me dice que la venta de cosa ajena es válida. Eso es. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, después, esto ya un poco, no sé si lo hacen todos o no, pero yo ya quería determinar cuál era el precio que le tienen que pagar al menor para que después no me diga, ah, bueno, viene a acreditar, a depositar el precio del menor y a mí me da diferencia. Entonces lo que hice ahí como defensor del menor, ya dije, mirá, el precio que le tiene que depositar al menor es este. Ya de antemano, calculé el precio. Entonces, ahí, claro, lo que analizo acá es que no queden obligaciones pendientes para el menor. Esto quizás ya no es tanto de teoría del contrato. Esto quizás ya es más de derecho de familia, de protección al menor, que de teoría del contrato. Lo que sí tiene de teoría del contrato es cuál es el porcentaje que le corresponde al menor, según el derecho que tenga respecto al bien que enajena. Entonces, lo que sí tiene que controlar es que el precio sea un precio adecuado. Si el precio de la tasación es $300.000 y lo venden en 200, bueno, el precio no es adecuado. Bien, porque tiene que haber un valor objetivo, objetivamente determinado. Y ahí, recuerdan que cuando vimos la categoría de los contratos onerosos y gratuitos, había dos posturas. Una postura de que es gratuito u oneroso objetivamente, y otra postura de que no, que es la de Gamarra, que el precio siempre es subjetivo. Bueno, acá lo siento, Gamarra, pero acá lo del precio subjetivo no funciona. Porque ya si el precio subjetivo está bien, sí, pero si el valor venal del bien está determinado por una tasación y el precio de la compraventa es muy inferior a la tasación, yo me tengo que oponer. Bien, porque se está perjudicando al menor. En otros casos me he opuesto, en los casos en que uno de los bienes que se adjudicaba tenía un valor 6 veces superior al catastral, por ejemplo, y el otro 2 veces superior al catastral. Era raro, estaba media sucia, por así decirlo, la partición, y ahí me opongo, porque justo el que le toca al menor está como, es 2 veces superior al valor catastral, y el otro que le toca al otro es, o al revés, o sea, no me acuerdo cómo era ahora, pero se veía una manipulación de los valores del precio. Profe, pero capaz que no es en este caso, ¿no? O sea, no es en este caso, pero capaz que alguna de las partes también, si el precio no se acorde, te podría dar a sospechar que hay un contrato simulado también, ¿no? Sí, bueno, a ver, en este caso, hacer una simulación entre tantos herederos es bastante difícil, pero a mí lo que me importa es que se cumplan los presupuestos del contrato y del poder normativo negocial y que al menor se le pague el precio. Entonces, a mí no me importa la realidad de los otros, me importa la realidad del menor en sí. Entonces, no puede ser por la totalidad de la sucesión que hayan otros bienes que haga que el precio sea diferente. Bueno, pero lo que pasa que acá vuelvo al inicio, se otorga venia para este negocio. La madre de los menores había solicitado para enajenar todo el patrimonio sucesorio y eso yo me opuse de plano porque no se puede otorgar la venia en abstracto. O sea, la venia se da para un bien específico. Para el bien, o sea, para el negocio específico. Bien. Pueden ser 20 negocios, pero los 20 tienen que estar especificados. Decirse, se vende esto a este precio en tales condiciones. Y por eso es que se pide el proyecto. Si me trae 20 negocios, bien,
y yo puedo analizar los 20 negocios y veo que en un negocio capaz que cede un poco y en otro negocio gana más, bueno, si en el global está bien, bárbaro. Ahí hay que ser más o menos flexible. El tema es que, por decirlo en criollo, que no lo cocinen al menor. ¿Se entiende? Bueno, y ahí está, este escrito lo tienen, ahí se hace la determinación del precio, de cuánto sería el precio del menor, de la siguiente manera. Se calcula todo el patrimonio primero, bien, y resulta que al menor le toca el 4,16% de todo el patrimonio. Después en la partición le adjudican ese bien a él, a la estirpe de este menor y 2 más. Entonces le queda dentro del bien que se va a vender el 5,55. Victoria, de Marco. Una pregunta, profe. Eso que usted dijo que cuando le presentaban un valor del inmueble que era como 2 veces superior, lo que planteó recién, y usted dijo que se negaba cuando era así, ¿era por un motivo, o sea, que tiene que ver, ponerle con el tema de la prevención del lavado de activos y esas cosas? Viste que en el escrito dice al final que se hicieron las gestiones tipo diligentes, como para cerciorarse de dónde vienen los, o sea, el importe, ¿viene por ese lado o es por otro motivo que usted lo negó? No, a ver, bien, lo voy a plantear en concreto, porque capaz que lo planteé medio al pasar ahí y quedaron dudas. Por ejemplo, yo tengo una partición de 4 personas. Bien, entonces, si yo sobrevaloro el bien que se le va a dar al menor, bien, si el bien que yo le estoy dando al menor vale 10 y yo dentro del negocio pongo que vale 100, lo estoy perjudicando. Porque yo, o sea, nominalmente le estoy adjudicando un valor de 100, pero realmente le estoy dando un valor de 10. ¿Se entiende? Entonces ahí yo tengo que cuidar cómo están, y eso es, no sé cómo explicarlo, uno va agarrando como un olfato tremendo, que va, o sea, mira de canto y ya ve los errores, o sea, lee, pero son cosas que le van a ir llamando la atención. Entonces, cuando tiene una negociación compleja, uno, claro, yo leo, hay gente que no lee, que hace controles formales, pero bueno, yo, bueno, no es mi caso. Yo para no hacer algo con seriedad no lo hago, chao, rechazo, no acepto el cargo y listo. Entonces ahí se agregan las tasaciones y los valores catastrales. ¿Qué pasa? Las tasaciones, bueno, pueden ser variables, pero el valor catastral siempre es el más objetivo, porque la gente no va a ir a influenciar en catastro para que le ponga más o menos precio, es el valor catastral y punto. Entonces, generalmente hay una regla, por ejemplo, la regla del arancel del Colegio de Abogados para determinación de honorarios, dice, bueno, si no tiene el valor venal, que es el valor de mercado, el valor venal, dice, ficto, va a ser 3 veces el valor catastral. Y en este caso, eran bienes todos en la misma ciudad, por lo tanto el valor catastral se vería más o menos, porque si me dice, bueno, en tal ciudad, o en tal área del país, o en tal región, aumentaron los valores más que respecto a otra área. Pero acá eran todos bienes en la misma ciudad, y unos estaban calculados 6 veces por arriba del valor catastral, y otros 2 veces. Entonces ahí ya, bueno, esto está raro. Entonces uno, y las tasaciones está a todo color de rosa, pero a mí me llamó la atención los valores catastrales. Bien, porque los valores catastrales, claro, no son manipulables, por así decirlo, son y son. Entonces, si no se puede dar una explicación respecto a por qué este bien se valora así y este asá, ya les digo, es lo que tiene el defensor, porque el defensor tampoco, y esto era una ciudad del interior, me acuerdo, no sé por qué se estaba haciendo la veña acá, era, o sea, tenía muchos puntos de desconfianza, pero en realidad es
es eso, es, si yo adjudico un valor nominal muy superior al valor que realmente es, ahí básicamente se está perjudicando. Bien, sin perjuicio después ustedes van a ver en sus sesiones los temas de la nulidad de la partición o no, y van a ver que la lesión que no está prevista para el contrato sí está prevista para la partición. Bien, pero es de un porcentaje mucho mayor que el hablado en este caso, pero no me quiero ir del tema, porque si no terminamos hablando de partición y nos olvidamos del contrato. ¿Pero se entendió? ¿Cuál es la razón? Bueno, y ahí finalmente, bueno, determino cuál es el precio del menor, que le corresponde al menor, y después las condiciones eran, bueno, la obtención, y se acuerdan que había la obtención del certificado del registro de actos personales, en el que surja que no existe pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, y otra condición, que es, que se acuerdan que decía, libre de toda obligación, interdicción, gravamen, deuda, afectaciones mineras y ocupantes. Entonces también pido que se obtenga certificado del registro de la propiedad, que es en el que van a salir los gravámenes respecto al bien, sean embargo, por ejemplo, si hay un embargo específico. Pero bueno, esto ya no es tan relevante, me parece, como lo otro que es el poder normativo y el poder de disposición. Pero esto sí, bueno, esto es materia de obligaciones, ¿no? ¿En qué condición, a qué se obliga el vendedor? Entonces, si se obliga a vender libre de toda obligación, interdicción, gravamen, deuda, afectaciones mineras y ocupantes, se debe obtener el certificado del registro de la propiedad para asegurar eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, o sea, el otro coso entonces sería como que el título y esto sería... A ver, ¿qué es el coso? El coso, el título de compraventa, la compraventa en sí. Y otro título, ¿qué sería? No sé si me entendés la pregunta. No, no entiendo. Viste que hay dos archivos. Es toda una compraventa esto. ¿Y esta parte qué sería? ¿Cuál parte? Porque viste que hay dos archivos. Está el otro en el que algunas cosas están borradas, o es lo mismo. Ah, donde está borrado es el proyecto de la compraventa. Ah, o sea, esa es... Lo que estábamos leyendo ahora es el escrito judicial que presenta el defensor haciendo el análisis de los requisitos para que el menor pueda enajenar. Bien, lo que está borrado es el proyecto de compraventa en sí. Es un contrato de compraventa, pero proyecto. O sea, no es la compraventa ya. Es más o menos así, o en realidad así como está eso, llenando algunas cositas que faltan, va a ser la compraventa. Y lo que estábamos analizando ahora era el escrito que presenta el defensor haciendo el análisis de los requisitos, si se cumplen o no los requisitos del menor del 271 para enajenar. ¿Eso quedó entendido? ¿Todos lo entendieron? No, por si alguien más tiene la duda. No, sí, sí. Bueno. A ver, Silvina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo es la idea ahora es hacer un trabajo en equipo? ¿Vamos a ponernos en salas? Sí. A ver. Somos 80, bueno, quitándonos a nosotros 81 en sala, sin contarnos a nosotros. ¿En cuántos grupos los dividimos? Oh,
Somos muchos pantalleros, pero Sí, es que somos muchos, sí. Pero podemos hacer 8 de 10 capaz. 8 grupos de, sí, 8 grupos de 10. Porque ya más de 10 es tipo... La idea es que en los grupos laburen todos. Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a empezar el trabajo en este y bueno, se va a seguir en la próxima. Esperen que les voy a compartir un documento que se llama Oferta Irrevocable de Venta. A ver, ya se los comparto. ¿Está colgado en EVA ese ya? No lo tengo acá Está abierto. colgado en EVA, lo pueden descargar de EVA. Yo lo colgué anoche. Pero Ahí está, sí. los mando por acá también. A ver si lo ven ahí. Ah, vos lo subiste también. Acá lo acabo de mandar, sí. A ver si a ver. Ahí está, ahí subió también el que mandó el profesor. Es el mismo Bueno, igual. ahí, la idea que es que formen en estos grupos de 10 personas, se dividan 5 y 5. Entonces, esto es básicamente, se los voy a contar tal cual fue. Me llama un abogado, che, mirá este documento. Hay una oferta irrevocable, pero ¿qué pasa? Con plazo de 20 días. Y antes de los 20 días, hay una oferta con mejor precio. Aparece un comprador con mejor precio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden, dentro de los 10 armen 2 equipos, 5 que van a decir cómo atacarían este documento y 5 cómo lo defenderían? ¿Se entiende la propuesta? 5 de equipo. ¿Puedes repetir la pregunta que se me trancó, profe? Sí, no es una pregunta, es una propuesta. Es, en el documento van a haber una oferta irrevocable por plazo de 20 días y en la práctica lo que pasó, antes de llegar a los 20 días apareció un comprador con mejor precio. Entonces, me llama un abogado y me dice, a ver, ¿qué me parecía a mí respecto a ese documento? Entonces la idea es como si yo se los trasladara a ustedes. Es, 5 del equipo van a tener que atacar el documento. Decir, bueno, esto lo podemos atacar por esto, por esto, por esto y por esto. A efectos de poder darle cabida al nuevo oferente. Y los otros 5 tienen que decir, no, este documento está todo bien, por eso hay que esperar los 20 días. ¿Se entiende? O sea, 5 lo atacan, 5 lo defienden. Y no les quiero dar mucho más información porque termino diciéndoles dónde están los puntos débiles y fuertes del documento. ¿Hay preguntas? ¿Cuánto tiempo tenemos para volver de vuelta a la sala general? Volvemos en 15, ¿les parece? ¿Volvemos nosotros o ustedes nos traen? Digamos, nos vuelven No, solo ese programa, Silvina, ¿no?
Vuelve en Sí, automático. sí, la sacamos antes. Que ahora lo analizan ustedes y en la clase que viene hacemos una redondilla ahí mirando las distintas posturas. Ok. Bueno, adelante. Bueno, vamos. ¿Dijo algo cómo nos tenemos que dividir o lo elegimos nosotros, los 5 y 5? Lo pasó en el chat. Igual está colgado en Eva, dice.
¿Lo encontraron?
Sí, estoy en eso. Estoy terminando. Claro, a menos que ellos acepten el boleto de reserva, no están obligados a vender. Después de que- Claro, sujeto a que a la otra persona quiera firmar el boleto de reserva, porque todavía dice en el 5.1, dice, el señor tiene un plazo máximo conforme lo establecido anteriormente, 20 días corridos a partir de hoy, para aceptar. Todavía, no hay nada concreto. Ellos siguen teniendo la posibilidad de escuchar otras ofertas, porque ellos ahora tienen un proyecto, ellos no han firmado nada y no han obtenido nada. Claro, doy tanto. Ojo, si se firma, no sé si ustedes ya lo dieron en responsabilidad, que se responde a lo imprevisto y a lo no imprevisto por el tema del derecho abusivo, ¿no? Porque si no, por ejemplo, yo me comprometo a venderte una máquina y me viene otro postor y me la compra más cara. Para mí me da lo mismo pagar los daños y perjuicios porque igual lo voy a ganar. Pero también se puede responder a lo imprevisto y no lo imprevisto para evitar eso por el derecho abusivo. Bien, a mí me parece que como la propuesta se perfeccionó, ya que llegó a la otra parte, podría llevar a ver responsabilidad precontractual. Pero no sé. Miren, en el 5.2 tiene la cláusula de si transcurrido el plazo de la presente sin que el receptor de esta oferta se manifieste, si no se manifiesta, obvio, se desiste de la pretensión. Y después dice, en dicho caso o en caso de decidir no hacer uso de la presente opción o este documento se considera rescindido también de pleno derecho sin responsabilidad ni derecho a indemnización alguna por concepto. No están obligados bajo ningún concepto a tener que resarcir por decir no te lo vendo. Mira, la única. Lo único que dice es que ellos tienen que respetar el plazo y no ofreciéndolo del presente durante este plazo. Pero el tema es que ellos no lo ofrecieron. La oferta se la hicieron a ellos. También está eso. Claro, pero es que ellos tampoco lo ofertan, no digamos, tengo esta oferta, pero ¿cuánto me das vos? Viene otro comprador y les dice, te oferto tanto. O sea, también es lo mismo, no tiene garantías eh, digamos, el oferente primero no tiene garantía ninguna ante una oferta segunda y de mayor calidad.
Obviamente. A ver si alguno opinaba distinto. Y yo opino lo mismo que Adrián, porque ya renuncian a poder, renuncian a la revocación del contrato, o sea, no pueden revocarlo, ya están renunciando. Está, perdón. Yo comparto con lo que decían. Igual está raro, ¿no? Como el contrato, más allá de que le hace llegar la oferta a los compradores, parece ser una cesión de derechos hereditarios o algo así, porque habla de una partición, capaz que de origen. No, pero sí, habla de una sucesión. Pero, claro, claro, pero, eh, pero el contrato parece, para llevar adelante a cabo eso, sí. Ah, ¿y cómo no? ¿Y quiénes firman? Pues, ¿acordaron precio? ¿Acordaron todo? Yo no sé si no A mí estoy tan... me queda la duda en eso, porque en realidad la propuesta se perfecciona cuando llega al destinatario, y la propuesta llegó al destinatario, entonces se perfeccionó. Si bien no me parece que sea un contrato, porque es como un preacuerdo, me parece que podría haber responsabilidad precontractual, porque en Pero, realidad como que un acuerdo hubo. pero acuérdense que para que se dé tiene que haber una propuesta más una aceptación, si no sería una invitación a contratar, pero tiene que darse la aceptación. Por más que haya llegado, tiene que darse la aceptación, la otra parte tiene que haber aceptado. Para que se perfeccione en realidad tipo el contrato, pero para que se perfeccione la propuesta basta con que llegue al destinatario. Sí, pero para que sea irrevocable las dos partes tienen que aceptarlo, tiene que haber una aceptación entre las dos partes. Claro. Aparte, presten atención. Para, antes de firmar, dice, por constancia los oferentes lo suscriben dando su conformidad. O sea, dan su conformidad, tampoco es que discutieron mucho, se suscribieron. Dijeron, bueno. Claro, yo no creo que como eh, que no se pueda hacer, pero creo que sí puede llegar a haber lugar a pagar algo, alguna multa o algo.
¿Les sale que ya volvemos a la sesión principal? Está dentro de esos 20 días. Entonces, antes de esos 20 días no pueden hacer nada. Espero que el intercambio sea fructífero. Nos vemos la que viene entonces. Y brevemente, porque después eso lo van a ver con Silvina, en el mundo el tiempo es limitado siempre. No es que vieron cuando manda un audio y manda un audio de 10 minutos, ¿qué hace la gente? No lo escucha, o le pone velocidad. Bueno, el mundo es así. En un congreso donde hay 40 personas para exponer, no es que, yo tengo 20 y me tomo 25. No, porque si todos se toman 25, el congreso en vez de terminar a las 8 de la noche, termina a las 11 de la noche. ¿Se entiende? Entonces el tiempo es finito y el tiempo es valioso. No más de 5 minutos van a tener para exponer. Bueno, si no, no nos da la clase. Nos vemos. Nos vemos, profe.